Y bueno, continuando en ese tema con la historia, pero ya no hablando de lo que es la historia, qué estudia, cuáles son sus elementos, el por qué la importancia de la historia y cómo realmente en este caso las concepciones que los diferentes autores nos manejan de la historia y a su vez también en ese sentido cómo también la historia se ayuda a la geografía y cómo también esas condiciones, en este caso físicas, es decir, lo que hay en un cierto tipo de suelo, afecta en este caso cómo se van formando las historias o cómo se van desarrollando las culturas de un determinado lugar. Ahora propiamente veremos eso, pero aplicado a lo que viene siendo, en ese sentido, a las regiones de México. Y a las regiones me refiero a cómo estaba dividido antes México. O en este caso, este tipo de sociedades en las cuales vivían diferentes tipos de personas o diferentes tipos de grupos indígenas, en los cuales te venían diferentes tipos de actividades y por los cuales se les dividía en tres zonas que vamos a ver a continuación. En este caso, una que en este caso vamos a empezar es la de Mesoamérica, pero también tenemos Aridoamérica y Osisamérica. En ese sentido, en esa zona se dividían, en este caso, los grupos que propiamente vivían en todo lo que conocemos como, en este caso, la República Mexicana. Y bueno, en este caso, comenzando con ellos, aunque no propiamente en este caso es un ejemplo de lo que podemos ver o donde se encuentran ubicados, primeramente es Mesoamérica, ¿no? Que nos dice que realmente algunas características de ellos eran pueblos cazadores y sobre todo recolectores en ese sentido, ¿no? Y que en este caso estaban ubicados bajo el Bajío y en el norte de México. A su vez también nos dice que estas fueron las primeras zonas que se le conoce como civilización. ¿Por qué como civilización en ese sentido? Porque estaban organizados. Organizados quiere decir que tenían una serie de actividades que hacer, o en este caso había personas encargadas de hacer esto o de hacer aquello, ¿no? Y a su vez estaban agrupados en diferentes tipos, grupos de personas y cada uno tenía un cierto tipo de actividad. Y se conoce que en este caso, por las condiciones del suelo en el cual vivían, en ese sentido, podemos llamarlos que eran los más organizados y sobre todo se le puede llamar sociedad porque realmente, como bien te lo decía, tienen un orden y cada uno de ellos tenía una serie de actividades que hacer por la cual en este caso funcionaba de una manera adecuada el lugar donde ellos vivían. Pero bueno, eso los veremos un poco más adelante, pero es un ejemplo de lo que te quiere decir, en ese caso, a cómo se le llamó las primeras sociedades dentro del territorio mexicano, aunque veremos otro tipo, en este caso, de zonas. Y bueno, empezando por Aridoamérica, que como bien su nombre lo dice, árido, en este caso de árido, de caso de seco, que casi no llovía, que realmente había poca humedad, y sí había unos que otros ríos, pero realmente eran muy escasos. Nos dice que esta se compone en este caso de varios estados que hoy en día conforman la República Mexicana, que viene siendo Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, perdón, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí. Es hoy en día lo que viene siendo Aridoamérica, o más bien esos estados hoy en día conforme a lo que se viene haciendo América en el antiguo México. A su vez también nos decía que este tipo de, o las características de estas personas que vivían dentro de Aridoamérica eran personas nómadas, es decir, que realmente constantemente se cambiaban de lugar. Esto por lo mismo de que, bueno, las actividades que ellos se daban o que había poca humedad, pues no les daba para realizar en este caso actividades como tal, que se quedan en un determinado lugar. A su vez también nos decía que eran recolectores, que también cazaban y pescaban en algunas pequeñas partes donde sí había ríos, ¿no? Y sobre todo también practicaban la guerra. Y su principal en este caso, o más bien, como bien decía, no cultivaron la tierra debido a que el medio no era propicio, es decir, no había algo donde pudieran ellos sembrar y realmente que se produciera algo. También nos decían que en este caso, los pueblos que vivían al margen de los pequeños ríos o de pequeñas, en este caso, conjunciones de agua que había, pues bueno, en este caso se quedaban como recolectores cazadores. En este caso dejaban la vida de ser, en este caso, personas que iban de un lugar a otro y se asentaban ahí, porque realmente estas condiciones, en este caso de las cuales se encontraban, pues les daba para más, ¿no? Por eso eran recolectores cazadores, recolectaban semillas, las podían sembrar y ahora sí en este caso podían producir otro tipo de alimento. A su vez también eran cazadores, ¿no? Porque bueno, ya se incitaba en este caso a la pesca y sobre todo en ese sentido podían producir otro tipo de cosas. A su vez también domesticaban animales para sus usos. Y también nos dice que en este caso sus lugares eran habitaciones o refugios naturales, en este caso construyeron cierto tipo de caballas sencillas con troncos y ramas y hojas de palma. En ese sentido no puse cómo eran esos casos porque realmente no encontré una información así muy concreta de cómo eran y realmente no quiero ahí ponerte información falsa. Pero si te fijas en este caso de Aridoamérica nos empieza a decir que bueno, ese es un territorio bastante seco, en este caso donde había pocas eh, ríos en ese sentido y que realmente tienen cierto tipo de características, que eran recolectores, que eran cazadores en ese sentido y que realmente no podían cultivar aquellas personas en las cuales no encontraban estos.
el agua. Pero aquellas personas que sí realmente encontraban el agua, pues bueno, eran cazadores recolectores, se quedaban ahí y empezaban a hacer una nueva serie de técnicas por las cuales en este caso domesticar animales. Y nos dicen que empezaban a construir cierto tipo de pequeñas casas o chozas en las cuales se puedan, en este caso, quedar a partir de troncos, maderas y bueno, más bien ramas y hojas, en este caso de palma, que encontraban a partir de la región que les daban, ¿no? Y más o menos era así este tipo de zonas, ¿no? En este caso eran secas, si te fijas, realmente el suelo no daba para realmente sembrar y había cierto tipo de animales en ese sentido que podían ser domesticados, ¿no? Y por los cuales ellos los aprovechaban. Otra zona más bien del México antiguo es Oasis América. En este caso, Oasis América que comprende en esta casa algún territorio de Estados Unidos que viene siendo Arizona, Utah, Nuevo México, Colorado, Nevada y California. Y también las zonas del noroeste, del noreste y noroeste de las actuales como viene siendo Sonora y Chihuahua. Nos dice en ese sentido que también en este caso tienen diferentes tipos de características. Y nos dice que realmente este tipo de cultura tomó las prácticas de Mesoamérica, influido propiamente, y en el cual también eran sedentarios, es decir, se quedaban en un cierto lugar. A su vez, las actividades, en este caso más emblemáticas de ellos, fueron la cerámica, conocieron también las técnicas para construir edificios ceremoniales, que también vienen siendo algunos de los más importantes, también casas de habitación y formaron sociedades estratificadas. Y también nos dice que en este caso, bueno, se dividieron por diferentes subáreas. En este caso están las culturas de casas grandes, que es destacable también los vestigios de ciudad de Paquime o casas grandes, y también en este caso que hoy en día se ubican en Chihuahua y cubren cierto tipo de áreas, y sobre todo también las edificaciones de Paquime, que quiere decir que a su vez esta, una de las características de Oasis América es que, bueno, propiamente practicaban las acciones propiamente heredadas de Mesoamérica, que vienen siendo grupos sedentarios en los cuales empezaban a cosechar, pero también empezaron a establecer cierto tipo de edificaciones en los cuales los utilizaban como centros ceremoniales. A su vez, esos también se veían en diferentes tipos de subrayas, como bien te lo decía ahí, casas grandes, en este caso Paquime, y sobre todo en ese sentido que formaban una serie de pequeñas sociedades. A su vez, también nos dice que una de las cosas que ellos cosechaban era el chile principalmente, el maíz, la calabaza y sobre todo practicaban el comercio a larga distancia con Arizona y Colorado, ¿no? Técnicas muy propiamente, como lo vamos a ver un poco más adelante, de Mesoamérica. Y otra en este caso sería de acciones que también hacían, ¿no? En este caso, o en ese sentido también era la caza, la pesca, también como bien decía, y la recolección y la fabricación de cerámica, como bien te lo decía. Sobre todo la agricultura. Y también nos decía que una vez que los encontraron los españoles, bueno, pues había diferentes tipos de grupos, ¿no? Unos más desarrollados que otros, esto acorde en ese sentido a cómo el territorio lo aprovechaban. Y como bien, en ese caso encontramos como a los navajos, a los papagos, a los mayos, a los seris, a los tarahumaras, y otros que también ofrecieron una tener resistencia frente a los españoles, pero que realmente eran grupos característicos de Oasis América. Y podemos encontrar en este sentido, podemos decir que fue así Oasis América, con cierto tipo de cerámica que ya estaba hecha, en ese sentido cierto tipo de territorio que si bien es algo seco, pero que también podemos encontrar cierto tipo de regiones en las cuales también nos dice que también hay humedad y en la cual hay agua, y en la cual también se aprovechaba para establecerse ahí como de manera sedentaria y empezar a cultivar, como bien te decía, el maíz, el chile y la calabaza, que eran una de las alimentaciones básicas que ellos tenían. Ahora bien, en este caso, como bien te lo venía adelantando en lo de la cultura mesoamericana, que viene siendo una de las civilizaciones o lo que fue la más impactante en torno y con las cuales primero o tuvieron en este caso acercamientos, sobre todo los españoles, fue el pueblo mesoamericano, que en este caso comprende lo que es el actual territorio hasta lo que viene siendo Costa Rica. Y nos dice que diciendo que estas zonas estaban delimitadas por los ríos de Sinaloa, en este caso el noreste, el Panuco también viene siendo, y también nos viene diciendo que en este caso el extremo de Mesoamérica estaba delimitado por cierto tipo de zonas que viene siendo el Golfo de Honduras, en el Atlántico, las riberas meridionales del lago de Nicaragua y la península de Nicoya en Costa Rica. Y a su vez nos dice que hoy estuvieran ubicados en cierto tipo de territorios de la República Mexicana, que viene siendo Campeche, Colima, Chiapas, Guerrero, México, Morelos, Michoacán.
Nayarit, Tlaxcala, Tabasco, Oaxaca, Puebla, Ciudad de México y el sur de Hidalgo, Guanajuato, Sinaloa y Querétaro es lo que formaría hoy lo que viene siendo Mesoamérica. Y nos dice que en este caso ese tipo de Mesoamérica viene siendo comparable con cierto tipo de civilizaciones muy emblemáticas, que viene siendo Egipto, Grecia, Mesopotamia, India y China. Esto por el grado de avance que tuvieron durante los recursos naturales y las tecnologías de poder. ¿Qué quiere decir? Como bien te lo venía mencionando, acorde a las características del suelo en los cuales ellos estaban ubicados, pueden aprovecharlo de esta manera, haciendo que sus civilizaciones fueran mucho más avanzadas en comparación de Oasis América o Aridoamérica. No que en este caso los otros fueran tontos, sino que realmente conforme a las características de su suelo puedan aprovechar y realizar cierto tipo de técnicas que en otras regiones no se podía dar. Y es por eso que realmente Mesoamérica en este caso desarrolló cierto tipo de grupos, en este caso indígenas, que realmente fueron por una parte bastante fructíferos en diferentes tipos de conocimiento, y no solo me refiero a la agricultura, sino también a la astronomía, a la medicina y en este caso a la organización de las civilizaciones, es decir, ellos daban en este caso actividades a cierto tipo de personas, las cuales las tenían que desempeñar, y eso hacía que realmente las sociedades funcionaban de una manera adecuada, y eso hacía que también se sostenían, ¿no? Y es la realmente, o de las características más importantes, el por cual siempre se le da un poco más de importancia a Mesoamérica, por las condiciones por las cuales vivían, en este caso las antiguas personas. Y bueno, eso es lo que conformaría hoy en día, en este caso, Mesoamérica, ¿no? Que si viene siendo como la mitad del territorio de lo que viene siendo México, es como se distribuían, ¿no? Como bien te lo decía, están por el noreste del Golfo de México, Centro de México, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Maya, Costa Sur y también Centroamericano. Y si le acercamos un poco, espero que se vea, tenemos las diferentes, en este caso, regiones en las cuales se dividían los diferentes tipos de grupos, como en este caso podemos ver el Tajín, el Cholula, en este caso Monte Albán, Mitra, Teotihuacán, Tenochtitlán, y una serie de zonas en las cuales se definen los diferentes tipos de culturas. Y se ves, es una extensión bastante grande por la cual se obtienen diferentes tipos de recursos, los cuales en este caso fueron aprovechados por los grupos que ahí se establecieron, ¿no? Y bueno, en ese sentido, ¿cuál de las culturas fueron las más relevantes o trascendentes? Podemos ver en este caso que fueron los mayas. En este caso es una civilización de las más sobresalientes que existió durante, en este caso, en Mesoamérica. Y nos dice que surgieron en el lago Petén, que en este caso viene siendo en Guatemala. Y también nos dice que se expandieron desde Yucatán, Chiapas, Honduras, y se fundó un imperio con la base en ciudades templo, que fue Tikal, Piedras Negras, Palenque y Copal. Y nos dice que en este caso, el desarrollo de sus ciudades fue principalmente por ciudades gobernadas por las zonas mayas, en las cuales se encargaban de un gobierno teócrata, que quiere decir que realmente esa persona que gobernaba se decía que era elegida por los dioses. A su vez también nos decía que estaban emparentadas también nos quiere decir que realmente su poder era totalmente centralizado, o más bien, quiere decir militarizado. Y en ese quiere decir que realmente eran llevados constantemente cierto tipo de guerras y por las cuales en ese sentido realmente ellos luchaban por su territorio. Bueno, te estás preguntando si realmente en este caso los mayas se ubicaron en la parte de Yucatán, y se sabe que realmente Hernán Cortés fue, o más bien los españoles empezaron a llegar por esa parte, lo conocieron en este caso los mayas. Se dice que no, que realmente en este caso no sucedió porque realmente fue cuando, o más bien conocieron aquellas vestigios o sobre todo rastros, pero nada más es sus edificaciones más importantes, que realmente estos fueron determinados por los toltecas, y que tanto sus códices como aquella información de las cuales nosotros podíamos en este caso saber más de ellos, pues fueron quemados y propiamente destruidos, ¿no? Pero sobre todo podemos, a través de estos vestigios o los pocos que quedaron, podemos hacer en este caso la mención, o podemos darnos cuenta que ellos usaban el arco, como bien lo dice, la bóveda, y por sus más delicadas y profecías, tanto la pintura como la escultura, que quiere decir que realmente no conocieron, se dice propiamente, a los españoles, en este caso porque ya su territorio estaba completamente extinguido, y que realmente solo en este caso obtenemos información a través de aquellas pequeñas edificaciones que hoy en día siguen siendo visitadas. Otra también de las culturas importantes fue los teotihuacanos. En este caso también ellos nos dejaron diferentes tipos de
o se pueden saber hoy en día que tuvieron diferentes tipos de avances, como en este caso el calendario, la numeración y también la escritura geográfica, es decir, ya empezaban en este caso a dejar testimonio de lo que ellos hacían, ¿no? A partir de la escritura. Y también nos decían que también tenía observaciones astronómicas, también desarrollaron aspectos de astrología y también tuvieron en este caso la planeación y la urbanización de su propia ciudad, ¿no? A su vez también metieron ingeniería de realmente cómo construirla. A su vez también nos dice que tenían avances en la medicina de la herbolaria y también en este caso en las artes. También en este caso nos dice que manifestaron en este caso grandes ciudades por las cuales tienen una buena estructura. A su vez, también nos decía que se dice o se piensa que realmente los especialistas sostienen que la cultura teotihuacana fue uno de los primeros lugares donde se inició la escritura de códices, es decir, a relatar o propiamente, como se le suele decir, los libros en los cuales estaba la información, de las cuales en este caso podemos saber de ellos. A su vez también nos dice que ya tenían en este caso un calendario, el cual constaba en este caso de 200, había dos tipos de calendarios, uno que constaba de 260 y otro de 365 días, que quiere decir que en estas culturas, como lo sueles notar, había diferentes tipos de avances, en los cuales en este caso ya tienen de astronomía, a su vez tienen diferentes tipos de edificaciones, también tienen una urbanización organizada en la cual la ciudad tiene que funcionar de una manera adecuada, a su vez también ya tenían en este caso calendarios en los cuales medir los días, a su vez ya también empezaban a escribir, que era la escritura a través de los códices, los cuales empezaban a relatar y sobre todo a organizar sus propias sociedades. Una de las culturas que también se tienen dentro de Mesoamérica, los más importantes fue la zapoteca, que en este caso que se encontraron sus restos en Monte Albán, en la ciudad de Oaxaca, y en la cual nos podemos dar cuenta, mm, en este caso que, bueno, o se suele en este caso hablar de los zapotecos por la gran abundancia que había en sus ofrendas en torno a los muertos o a las tumbas en este caso que ofrecían, ¿no? Y sobre todo en este caso lo podemos ver de la siguiente manera, que en alguna de ellas se encontraron diferentes tipos de objetos bastante valiosos, como pueden ser 70 collares, en este caso pulseras, elaboradas con más de 100.000 cuentas de oro, de plata, azabache, concha de cristal, roca, es decir, que tenían diferentes tipos de piedras preciosas en las cuales ellos adornaban las tumbas. Y a su vez también se decía como vivían que en pequeñas cabañas, en las cuales estaban compuestas diferentes tipos de, de materiales, como pueden ser las hojas de palma también y también la madera que ellos utilizaban. También estaban dentro de esta cultura mesoamericana los mixtecas. En este caso nos decía que era, o más bien, estas pequeñas regiones eran gobernadas por un señor, y es decir, una persona que se encargaba de mandar a sus allegados. Y bueno, también nos decía que realmente ellos compartían la lengua, tradiciones religiosas, los usos y las costumbres, y que realmente los señorías, en este caso las personas que se encargaban de gobernar cierta parte de los mixtecas, se reunían en este caso para realizar cierto tipo de guerras, ya sea para defender su propio pueblo, o en ese sentido también invadir otro tipo de territorios. A su vez, otra de las cosas más destacantes en este caso de los mixtecas es que también habían, o una de las cosas también importantes que fueron realizadas fueron las chinampas. En ese sentido, ¿que fue? Las chinampas eran aquellas pequeñas embarcaciones que se ponían dentro de un río o lago, o balsas, como se les suele llamar, eran hechas a través de vegetación muerta y sobre todo rodeada por un sistema de canales, como bien te lo decía, en el agua de los lagos, en la cual en este caso pues, producían cierto tipo de semillas o cosechaban. Y era algo también característico en este caso de ese tipo de pueblo. Y en este caso también de las culturas más importantes o más trascendentales viene siendo los mexicas, que en este caso los mexicas eran los que controlaban la mayor parte en este caso de Mesoamérica y por las cuales las otras tribus les rendían tributo. Ahora vamos a ver un poco de sus características y nos dice propiamente que los mexicas que vivían en México Tenochtitlan, que se dividían en pequeños barrios o en este caso se subdividían en calpullis, que viene siendo aquellos pequeños barrios en los cuales estaban interconectados y eso hacía que realmente en este caso propiamente estuvieran juntos pero divididos en diferentes tipos de secciones que le vienen siendo calpullis. También nos dicen que fue una región politeísta, es decir, tienen diferentes tipos de dioses para diferentes tipos de necesidades. Y a su vez también nos dice que, bueno, entre los más trascendentales o los más importantes tenemos a este, que es el Tlaloc, el dios de la lluvia, Huitzilopochtli, que es el dios en este caso de la guerra y del sol, también tenemos a Quetzalcóatl, que es el dios de la civilización y el orden, y también tenemos a Tezcatlipoca, que en este caso es el dios del destino o la fortuna.
A su vez, también nos decían que tenían diferentes tipos de vestimenta o tienen una cierta peculiaridad en su vestimenta. En este caso estaba la vestimenta de las mujeres, que en este caso se cubría la cintura para abajo y también se peinaban con diferentes tipos se peinaban con trenzas decoradas y usaba sandalias en comparación del hombre, que también utilizaba un taparrabos y utilizaba y una capa. Y esos también vestían de una manera suntuosa, es decir, de una manera muy extravagante al momento de las ceremonias. Por ejemplo, en este caso, se incluían penachos y joyas. Y bueno, podemos ver que en esa manera era como se vestían tanto las mujeres, tanto los niños y tanto en este caso las personas. Desde una manera, en este caso, se iban a pelear, desde una manera muy común, o en este caso, las ceremonias religiosas, que viene siendo en este caso el que tiene un penacho, y al parecer son los colores azul. Y a su vez también de las mujeres, que en este caso tienen un cierto tipo de vestimenta y un cierto tipo de peinado también para los niños, ¿no? Que utilizaban este tipo, podemos decir, de capa, de manera, en este caso, a un costado. Y a su vez también desarrollaron diferentes tipos de arte. En este caso fue la arquitectura, orfebrería, que en este caso viene siendo trabajar con oro y la plata para modificarla, la joyería, la cerámica y cestería. En este caso también nos dice que también trabajaban con diferentes tipos de telas y bordados, collares, pulseras y también tocados. También nos dice con adornos, objetos y bellamente elaborados, como lo podemos ver en la parte de abajo, ¿no? Que fueron en este caso donde formaron el calendario azteca, en el cual lo podemos ver en nuestras monedas de 10 y también que trabajaron con diferentes tipos de oros, de los cuales se han encontrado que han sido modificados por ellos, y también diferentes tipos de cerámicas que tienen diferentes tipos de estructuras.